Desde meses antes de que me compre un Model 3, he estado escuchando un montón de cosas en contra de los coches eléctricos, una y otra vez. Y probablemente ustedes, si tienen un coche eléctrico, lo han estado escuchando. Y si están pensando en comprarse uno, o si han estado en conversaciones sobre un coche eléctrico, seguro que han escuchado todos estos argumentos. Entonces la idea de este video es desmontar muchos de los mitos que hay alrededor del Model 3 en particular y de los coches eléctricos en general. Yo soy Eduardo Arcos y empezamos. Primer mito, el más habitual, el que todo el mundo dice, que todo el mundo inmediatamente cuando ve un coche eléctrico te lo dice como casi por reflejo. ¿Cómo viajas con ese coche? ¿Cómo le haces? El mito de los coches eléctricos que no pueden viajar a largas distancias tiene que ver con los primeros coches eléctricos que salieron al mercado, que tenían autonomías de 150 kilómetros. Eso no existe con el Model 3 y inclusive el Model 3 Standard Range Plus te permite hacer viajes largos sin ningún problema. Y acompañado de con este coche no se puede viajar está el o vas a tardar demasiado. Y también sé de dónde sale ese mito de coches que no tienen una red de supercarga o que no tienen acceso a cargadores rápidos. Entonces cada vez que paras a cargar tienes que esperar 3-4 horas. Lamentablemente hay coches eléctricos así. El Model 3 afortunadamente no es uno de ellos. Tiene acceso a una red de supercargadores por toda Europa, por toda América del Norte, en China, en Australia, que te permite hacer viajes muy largos esperando muy poco en cada una de las cargas. De hecho hice una simulación en Vía Michelin donde tú puedes planear una ruta con un coche de combustión normal y corriente y con A Better Route Planner que está enfocado en coches eléctricos. Saliendo de Lisboa, llegando a Madrid, ¿cuánto me tardo en un coche de motor de combustión y cuánto me tardo en un coche eléctrico, en un Model 3? Y resulta que te tardas lo mismo. Entonces ese mito está completamente desmontado y además es muy fácil de desmontar mostrando las herramientas correctas como A Better Route Planner. Si quieren saber un poco más de hacer largas distancias en un Model 3, tengo un video donde hago 4.000 kilómetros en un viaje que fui de Madrid hasta Bélgica y luego regresé a Barcelona y luego volví a Madrid. Este es el mito más extraño que llevo meses escuchando y es que los coches eléctricos no funcionan para emergencias. Y cuando pregunto que me den alegatos alrededor de esa falsa idea es que si en la noche tengo una emergencia no puedo usar mi coche eléctrico para ir al hospital. Y es como, ¿what? Me dicen, claro, porque el coche eléctrico está descargado. Cuando llegas a la casa con el coche eléctrico, el coche está descargado, lo cual no tiene sentido. Pero imaginémonos que llegas con el coche descargado. Imagínate que llegas a tu casa después de trabajar a las 6, 7 de la tarde. Llegas, conectas, aparcas y tienes el coche en un 10%. Imagínate que llegas con un 10% de batería, pero lo dejas conectado. Y a las 3 de la mañana hay una emergencia. El coche lleva ya horas cargando. No ha cargado al 100% de la batería, pero lleva horas cargando. Entonces, a la hora que tengas una emergencia, en la madrugada, por supuesto que el coche tiene carga. Pero digamos que no tiene mucha carga. Digamos que por el motivo que sea te olvidaste de conectar el coche, que nuevamente debería ser un hábito si tienes un coche eléctrico y no lo has cargado. En muchas ciudades tienes un supercargador cerca y cada vez en más ciudades hay un supercargador cerca y puedes cargar un 15 o 20% en menos de 10 minutos, como si fueses a una gasolinera. Es decir, llegas a tu casa con el tanque de gasolina en 3% y tienes que ir al hospital en una emergencia en último momento, pero tienes solo el 3 o el 2% del depósito de gasolina lleno. ¿Qué haces? Probablemente pides un taxi o pasas por una gasolinera muy rápido para tener gasolina y poder llegar al hospital. Lo mismo con un coche eléctrico. No sé de dónde sale ese rumor, es rarísimo y no tiene pies ni cabeza. Creo que en parte tiene que ver con una percepción errónea de las personas y piensan que uno debe de tratar el coche eléctrico como si fuese un coche de gasolina. No, cada vez que llegas a aparcar en algún lugar lo conectas para cargar y se carga mientras el coche está parado, así es como funciona. Mito número 3, el autopilot es peligroso. No solo no es peligroso, sino que probablemente salva muchas vidas al día de hoy. Es uno de los mejores ejemplos de cómo la tecnología nos hace mejores como humanos. De hecho, literal, los datos lo corroboran. Tesla tiene una web que cada 3 meses actualiza donde pone datos globales de accidentes con sus vehículos. Entonces, en cuanto al autopilot, ellos han registrado un accidente cada 6.900.000
kilómetros recorridos con toda la flota de vehículos. En comparación, el promedio de accidentes en todas las otras marcas es 1 cada 770.000 kilómetros. La diferencia es abismal. De hecho, Tesla es el vehículo en general, no solo el vehículo eléctrico, el vehículo en general más seguro del mundo. Uno de los mitos relacionados con la seguridad del Tesla Model 3 es que el techo de cristal es poco seguro. De hecho, es uno de los techos más seguros del mercado y es capaz de resistir 5 coches uno encima del otro sin que se rompa. Antes de continuar, si están pensando en comprar un Model 3, un Model S o un Model X, puedes hacerlo entrando al configurador desde la dirección que aparece en pantalla ahora mismo, arcos.co/Tesla. Te va a llevar al configurador de la web de Tesla, pero si lo pides entrando desde la dirección que acabo de decir, te van a regalar 1500 kilómetros de supercarga. Y si es un Model 3 en particular, van a ser unos 2500 kilómetros de supercarga. Continuamos. Otro mito que no tiene mucho sentido es el hecho de que Tesla tarda demasiado en entregar los coches, y en particular el Model 3. Creo que la raíz de este mito es todo el tiempo que tuvimos que esperar entre que Tesla anunció el Model 3 y empezó a hacer las entregas. Mucho tiempo ha pasado de aquella época y el promedio de entregas desde que compras el coche hasta que te lo dan es entre 3 a 7 semanas. Hay casos particulares en que tardan más de esas 7 semanas, puedes llegar a tardarte 8 o 9 semanas, pero también hay casos particulares en que te lo entregan a la semana siguiente o inclusive al día siguiente. Normalmente esas 3 a 7 semanas es cuando pides un Model 3 configurado a tu manera. Pero Tesla tiene un montón de coches de inventario que te los entregan inmediatamente. Internet está lleno de artículos en foros de marcas como Audi, Mercedes, BMW, lo que tú quieras, de gente que ha tenido que esperar 6 a 9 meses para que le entreguen un coche. Entonces ese mito tampoco tiene pies ni cabeza. Mito número 5, también bastante mencionado. Las baterías. Que las baterías duran poco, que qué va a pasar con las baterías después de 5 años de recorrer y de usar el coche, que si cambiarlas es carísimo, que si se degradan demasiado. Vale, el tema del mito de las baterías en parte tiene que ver con la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años con las baterías de los smartphones y con las baterías de los portátiles, que se degradan a una velocidad relativamente rápida, cada vez menos. Ha habido mucho avance alrededor de las baterías, pero en el caso de Tesla es probablemente la compañía que más innova en relación a baterías del mundo, independientemente del producto. No solo me refiero a coches eléctricos, sino en general. Tesla hace demasiada investigación y desarrollo alrededor de las baterías y se nota. Entonces, datos para matar este mito. Tenemos un montón de información acerca de recorridos del Model S y el Model X, que son los dos primeros modelos, los dos primeros coches de la marca. El Model S se empezó a vender en 2012, entonces tenemos ya bastantes datos. Hay Model S y Model X que ya han recorrido más de 250.000 kilómetros. Y la degradación de la batería, en el peor de los casos, en el muy peor de los casos, es de apenas el 7%. Va a pasar mucho tiempo hasta que hayas recorrido 250.000 kilómetros. El promedio de recorrido al año de un vehículo es de 20.000 kilómetros. Entonces tienen que pasar más de 10 años recorriendo 20.000 kilómetros anuales para llegar a un punto en el cual la batería empieza a degradarse a más del 3 o el 4%. Después de recorrer 250.000 kilómetros, el Model S, uno de los Model S más antiguos, ha tenido una degradación aproximada del 7%, insisto, en el peor de los casos. Pero todavía no tenemos datos concluyentes del Model 3. Lo que sí sabemos es que la tecnología de la batería del Model 3 es significativamente mejor que la batería que están usando el Model S y el Model X, sobre todo los primeros que se introdujeron. El Model S en 2012 y el Model X en 2015. Ok, 3 mini mitos muy fáciles de desmontar. El primero, que no hay dónde cargar. La red de supercarga de Tesla es ultra amplia y está creciendo muchísimo. Segundo mito pequeño, muy habitual en los que tienen coches de motor de combustión, que si algo se rompe es súper caro repararlo. Primero, que la garantía de la batería y el motor de Tesla es de 8 años. Y segundo, que no hay mantenimientos. Es muy poco probable que algo se rompa. Tercero, que Tesla va a quebrar. Tesla ha tenido un 2019 increíble,
y probablemente tenga un 2020 aún mejor. Tesla no solo no va a quebrar, sino que si llegara a suceder, si llegáramos a estar en la situación en la cual Tesla está fuertemente en peligro de quebrar, muy probablemente una de las grandes marcas de coches la compraría. Es poco probable que suceda. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que tengo redes sociales. Estoy en Twitter y estoy en Instagram. Mi usuario es @earcos y muchas de las cosas que hablo en estos videos también las cuento en redes sociales. También les recuerdo que tengo una newsletter y pueden suscribirse, es gratis, es diferencial.email y se envía todos los domingos por la mañana. Mil gracias y nos vemos muy pronto. Chao.